El Instituto Nacional Electoral ya ha aprobado el formato, la fecha y la modalidad para la realización de una consulta que en términos generales se suele llamar como la consulta sobre los expresidentes, pero creo que vale la pena tener muy claro lo que esto significa. Por principio de cuentas, esta propia consulta descansa en una exigencia popular de que haya castigo a los muchos excesos personales, sociales, económicos, políticos, de quienes han llegado a la máxima responsabilidad del país. Es de pensarse fundamentalmente los exocupantes recientes de la silla presidencial, Enrique Peña Nieto, lleno de una frivolidad y de una corrupción galopantes, absolutas, descaradas; Felipe Calderón, el hombre que luego del fraude electoral mediante el cual se encaramó en la silla presidencial, pues desplegó aquella terrible guerra contra el narcotráfico, que no fue tal, sino una narcoguerra del cártel de Los Pinos contra los cárteles contrarios a Los Pinos y al cártel de Sinaloa. Vicente Fox, este personaje que jugó con la esperanza de los mexicanos, postulándose como alguien que cambiaría el sistema y que aplastaría a víboras tepocatas, víboras prietas, de todo, y que terminó convertido en una más de esas víboras prietas, tepocatas o alimañas del sistema político mexicano tradicional. Y hacia atrás las cosas van igual. Lo que hizo Ernesto Zedillo con el FOBAPROA, con la privatización de empresas como los ferrocarriles nacionales, Carlos Salinas de Gortari, no se diga. En fin, aquí el punto está en qué tanto esta consulta que se está planteando realmente puede significar una oportunidad de hacer justicia y de iniciar los procesos que las leyes actuales ya permiten. De eso hablábamos hace unos segundos con el doctor Lorenzo Meyer, pero que finalmente todo esto lo que significa es una forma que puede quedar solamente en la apariencia, porque el formato que se ha aprobado es un formato demasiado general. Mire usted la pregunta concreta que se va a hacer. Se le va a preguntar a quienes asistan el próximo 1 de agosto a las urnas que se instalen para estos propósitos. Le van a preguntar: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes? Híjole, acciones pertinentes. Exactamente qué significa en términos jurídicos acciones pertinentes. Bueno, con apego al marco constitucional y legal, es decir, con respeto a un debido proceso, con respeto a las garantías procesales de los presuntos involucrados o acusados, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. La verdad, y me van a disculpar quienes están legítimamente, genuinamente emocionados con este ejercicio, pero pues la verdad es que esto y nada es casi lo mismo. ¿Estamos de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes? Pues digamos que sí. ¿Con apego al marco constitucional y legal? Pues digamos que sí. Para emprender un proceso de esclarecimiento, nada más esclarecimiento, solo esclarecer, solo dejarlas en claro, solo dejarlas bien puntualizadas. Bueno, un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Es decir, ahí cabe cualquier decisión, cualquier toma de decisión que haya hecho cualquier político, presidente municipal, regidor, diputado local, diputado federal, senador, secretario de Estado, subsecretario, oficial mayor, presidente de la República, desde luego también. Pero esto no significa una posibilidad real, me parece a mí, de garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Sin embargo, entiendo y asumo que la eventual decisión de enderezar acciones judiciales
sobre todo contra los más recientes ocupantes de la silla presidencial, como Enrique Peña Nieto, como Felipe Calderón y Vicente Fox, requiere de un empuje popular que podría mostrarse en esta consulta que se va a realizar. Pero el propio Instituto Nacional Electoral ha dicho que no tiene el presupuesto, ningún presupuesto para realizar esta consulta. Por tanto, lo va a realizar con las condiciones mínimas necesarias. Así lo ha dicho, lo mínimo necesario para realizar esta consulta. En condiciones especiales, ahorrando lo más posible, expandiéndose lo que sea menos costoso, en fin, una serie de consideraciones que me parece que vale la pena analizar lo que esto significa. Puede ser que a algunos de quienes me escuchan y me ven les parezca poco alentador el comentario o el análisis que estoy haciendo, pero es que creo yo que está fundado en los hechos concretos de lo que estamos viviendo y que luego del 6 de junio hay que ver y hay que pensar cómo se impulsa los proyectos de cambio en México, cómo se continúa criticando lo que esté mal hecho en la administración pública federal, en los gobiernos estatales, en los partidos, en el poder judicial, en el poder legislativo, pero debemos de acrecentar nuestro sentido crítico y nuestra disposición a empujar para que las cosas tengan resultados concretos. Ojalá los mexicanos tengamos la capacidad de llevar a un proceso judicial a estos, cuando menos estos expresidentes o exocupantes de Los Pinos, como fueron Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, que son quienes viven, quienes tienen vida. Vive todavía Luis Echeverría Álvarez, pero ya en una condición de salud muy menguada, 99 años de edad, pero ya con una menor capacidad física para ser sujeto a este tipo de procesos. En fin, pues esta es mi reflexión de este día. Gracias y seguimos con el programa.